Bueno, empezamos la segunda charla dentro del ciclo, hoy sobre la figura de Teresa de Jesús y María Magdalena. María Magdalena es un personaje relativamente importante dentro de las obras de Teresa de Jesús. La cita en diversas ocasiones y la cita en momentos muy significativos. Por ejemplo, ayer os leí el fragmento del libro de la vida de Teresa de Jesús, donde Teresa explica su conversión, que es un momento muy importante, muy significativo. Pues justo a continuación aparece un texto donde Teresa le cita a María Magdalena y dice exactamente: era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba, que como sabía estaba allí cierto el Señor dentro de mí, poníame a sus pies, pareciéndome no eran de desechar mis lágrimas, y no sabía lo que decía, que harto hacía quien por sí me las consentía derramar, pues tan presto se me olvidaba aquel sentimiento, y encomendábame a aquesta gloriosa santa para que me alcanzase perdón. Justo después de la conversión, Teresa se presenta delante de aquel Jesús llagado, quiere acercarse a él interiormente con su experiencia interior y se le hace presente la figura de María Magdalena, como una mujer también que con sus lágrimas se acercaba a Jesús, que quería también vivir una relación de amor con él. Podemos preguntarnos, ¿qué significa María Magdalena para Teresa? ¿Qué papel tiene? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué visión tiene de ella? Pero podríamos hoy también ampliar el tema y hablar de cómo ve Teresa de Jesús a la mujer y cómo ve a la mujer en la Iglesia. Sobre todo si consideramos cuál era la situación de la mujer en la Iglesia en el siglo XVI, veremos que hay un contraste muy grande. En el siglo XVI había manuales de lo que era la mujer, de cuál era su papel y cuál era su función en la sociedad, y la mujer simplemente era para cuidar a los hijos, para trabajar, no tenía voto, no tenía decisión en la casa. Normalmente había refranes populares que si la mujer salía bachillera era una desgracia, la mujer con la pata quebrada y atada a la pata de la mesa. Todas esas cosas eran frecuentes en aquella época en la sabiduría popular y recogen el sentir de su época. Pero en cambio, Teresa va a aportar unas cosas nuevas en esa situación. Teresa, como ya vimos, inició la reforma de la Orden del Carmelo por tres grandes motivos. Primero, orar por la unidad de la Iglesia, delante de la situación del cisma, de la división en la Iglesia, que a ella le hacía sufrir mucho. En un segundo momento está el motivo de la evangelización. Había que llevar el Evangelio a muchas personas que se estaban perdiendo porque no habían conocido el Evangelio y la verdad. Entonces, ese es el segundo motivo del Carmelo reformado de Teresa, orar por la propagación de la fe. Y podíamos encontrar un tercer motivo que era como volver a los orígenes de la Orden del Carmelo, porque la orden estaba un poco como relajada, entonces recuperar la vida de los antiguos ermitaños que habían ido al Monte Carmelo a orar, que tenían un deseo de conversión. Esos son los grandes motivos que ella explica. Pero quizá se puede encontrar algún otro motivo en su iniciativa de la reforma. Si vamos analizando sus textos, sus obras, encontramos que también Teresa tiene interés en crear un espacio de libertad para la mujer. Quiere que la mujer también pueda encontrar su lugar. Y en ese sentido va a tener unas iniciativas que van a ser muy importantes. Primero, crear monasterios de monjas. Hay que pensar, situado en la época, en la situación social del siglo XVI,
lo más frecuente eran los monasterios masculinos. No había muchos monasterios femeninos. Así como ahora se puede decir que podía ser quizá al revés. En cambio, en aquella época no había muchos. Y la mujer estaba en una situación bastante complicada. Por un lado, no tenía poder, no tenía decisión en la sociedad. Después había muchos hombres que se habían ido a las Américas, había muchas mujeres que se quedaban solteras, que estaban en una situación difícil. Bueno, pues los monasterios son un lugar de espacio, de realización, donde la mujer podía incluso leer, podía hacer oración, podía formarse, podía ir madurando. Otra segunda aportación es el hacer posible que las mujeres hagan oración, cosa que en su época, como veremos más adelante, estaba mal vista y se pensaba que las mujeres eran demasiado ingenuas e imaginativas y que no se les tenía que dejar mucho tiempo libre para pensar. Y por último también, no solamente que la mujer pudiese hacer oración, sino que también pudiese enseñar el derecho de la mujer a hablar en la Iglesia. Esas son tres grandes aportaciones que va a hacer Teresa en el siglo XVI y que, a mi parecer, no han tenido demasiada influencia en su época. La vida monástica femenina crea espacios de libertad, porque en aquella época la mujer solamente tenía el camino del matrimonio, someterse al marido, tener hijos, trabajar para la familia, poco más. Si ya la sociedad en su mayoría era analfabeta, las mujeres tenían todavía menos posibilidades, no tenían acceso a las escuelas superiores de enseñanza, a no ser que fuesen de familia noble y tenían profesores particulares, que era una situación especial. Entonces los monasterios teresianos van a ser ámbitos de libertad y de cultura para la mujer. La mujer en la sociedad estaba sometida a unas reglas. Si iban al convento tenían unas reglas muy rígidas a veces, pero es que al menos tenían unas reglas limitadas. Si fuera del convento, la mujer estaba sometida a unas reglas y unas exigencias ilimitadas. No había límites. Estaba completamente a merced del marido, de la situación, del padre, de quien le tocase. En esta situación estaba también la poca confianza que había en la sensibilidad de la mujer. Eso ya viene de antiguo. Hay que pensar que uno de los problemas de Aristóteles, esto también parece una broma de Aristóteles, de Santo Tomás, es si la mujer tenía alma. Todo eso ya lo hemos solucionado con el paso del tiempo, ¿no? Pero son influencias que nos han ido viniendo en la sociedad y que entonces, de las cuales quizá tampoco nos hemos acabado de liberar, ¿no? No se las consideraba con la capacidad suficiente para hacer una oración profunda. Y algunos teólogos, como Melchor Cano, que es un gran teólogo de aquella época, es famoso también por una frase suya en la que rechaza a aquellos autores que creen que se puede hacer libros de espiritualidad incluso para las mujeres de los carpinteros. Pero, ¿qué se han pensado? Esa era una mentalidad en su época. Claro, con este argumento ni la Madre de Jesús ni María de Nazaret hubiese podido hacer oración, pero esta era la situación de la época y había grandes pensadores de su época que tenían estos criterios. Esto aparece en las mismas obras de Teresa de Jesús y queda recogida esta mentalidad. Por ejemplo, en el libro Camino de Perfección 21.2 dice: muchas veces acaece con decirnos, no es para mujeres, que les podrán venir ilusiones, mejor será que hilen. O sea, trabajar, sí. Y esto se ve en otros textos. En el libro de la vida también se ven, muchas veces dice Teresa, yo como me vi mujer, me vi ruin y me vi en esta situación. Ahora muchas veces, después de esta introducción, Teresa a continuación suele hacer alguna crítica a algo o a alguien, pero ella primero, yo como era mujer y ruin, y aquí dice, basta ser mujer para caerse de las alas, cuanto más mujer y ruin.
En el año 1159, un inquisidor, Valdés, prohibió los libros espirituales en romance. Libros de autores espirituales franciscanos como Bernardino de Laredo, como Fray Luis de Granada, que después han sido reconocidos y aceptados y muy valorados, en aquella época fueron prohibidos. No por nada más, sino porque la gente no estaba preparada para comprenderlos. Y entonces todas las reflexiones y oraciones interiores y todos los libros que preparaban para ella eran un poco sospechosos del luteranismo, y contra eso había que luchar en la sociedad para conservar la ortodoxia católica, una deformación de la vida de la Iglesia que quizá la hemos ido pagando hasta hace pocos años. Libros que habían sido muy importantes para Santa Teresa son prohibidos, son retirados. Teresa sufre mucho por esta situación, le lleva a la oración, y en el libro de la vida ella nos cuenta: cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyesen, yo sentí mucho, porque algunos me daban recreación leerlos y yo no podía ya por dejarlos en latín. Me dijo el Señor: no tengas pena, que yo te daré el libro vivo. Su Majestad ha sido el libro verdadero donde he visto las verdades. Libro de la vida, capítulo 13, 5. Teresa fue una ávida lectora, así como la inmensa sociedad de España, de la cultura castellana, eran analfabetos. Teresa, quizá también por su ascendencia judía, había tenido una familia en la cual se había leído, se había invitado a leer, y Teresa había aprovechado mucho los libros. Y en un cierto momento del camino le había ayudado a progresar, a madurar, a conocer muchas cosas. Pero coincidiendo con esa prohibición, Teresa en la oración recibe ese mensaje del Señor. Es como si a veces los libros, las cosas nos ayudan, pero llega un momento en el cual nosotros mismos podemos ya descubrir los mensajes, nosotros mismos ya podemos progresar. Si los libros nos ayudan a ir descubriendo esa presencia interior de Dios en nuestras vidas, pero llega un momento que ya nosotros ya podemos dialogar, comprender, entender, madurar, progresar. Esto es lo que experimenta Teresa. Siempre en la relación con Jesús, en la oración, ella va madurando, va aprendiendo ahora de Jesús mismo las cosas. En este momento ella siente interiormente que Jesús le habla. No es una voz mágica o fantasmagórica, es una voz interior. Ayer veíamos cómo la oración de Jesús era acercarse interiormente a Jesús humano, a Jesús vivo, sobre todo cuando estaba sufriendo Jesús en los pasajes que conocía ella de la Escritura. Y en esos momentos en los que se acercaba a ella sentía que Él le podía acoger, que le podía querer, que le podía comprender. Pues el segundo momento es que ese Jesús, cuando se ha acercado, cuando está mucho rato con Él, a veces en silencio, a solas, estando a solas con quien sabemos nos ama, llega un momento que ese Jesús, cuando has sintonizado con Él, empieza a hablarte. Y eso es lo que Teresa experimenta. Y Teresa podemos decir que va siguiendo como un proceso, una evolución en su relación con Jesús. Primero es la amistad. Es la definición que ya sabemos, ¿no? Estar a solas, en amistad, tratando de amistad con quien sabemos nos ama. Las religiosas, ya tradicionalmente siempre se ha dicho como un título así más o menos reconocido, que son las esposas de Cristo. Ese título a Teresa al principio no le gustaba demasiado. Vemos que en su evolución, en sus distintos libros, solamente en el último de los libros, en el libro de las moradas del castillo interior, al final acepta ese título y reconoce a Jesús como esposo. Y la última etapa, la etapa del matrimonio espiritual, es precisamente la unión completa con Jesús como esposo de su vida. ¿Cuál es el proceso que ha habido?
de Teresa en este aspecto. Teresa al principio conoce lo que era el matrimonio de su época. Conocía pues a su hermana y conocía a otras personas que estaban casadas y veía que la situación de la mujer en su época era bastante dura y complicada. Y que muchas veces, para decirlo pronto, el esposo no le hacía feliz a la mujer. Y por eso Teresa no le gusta el símbolo esponsal, porque debía pensar, pues si el esposo es eso, pues entonces no es la mejor imagen. En cambio, en el proceso espiritual de Teresa, en su relación con Jesús, va descubriendo que realmente Jesús sí que es el esposo, pero que es un esposo distinto a los maridos que había conocido a su alrededor. Así como los maridos muchas veces mandaban y dominaban y utilizaban a las personas y a la mujer, por la situación y la costumbre social de su época, Jesús era un esposo que se preocupaba por la mujer, que se preocupaba por ella, que la conocía, que la quería, que la hacía feliz. Y por eso, al final del proceso, Teresa acepta a Jesús con la imagen del esposo. Y la última morada es el matrimonio espiritual. Y ella experimenta que a su deseo de amor responde el amor de Jesús con una fuerza y con un apasionamiento que le llena y que le satisface plenamente. Entonces, vemos el proceso, ¿no? Primero la amistad, no es otra cosa oración mental, sino tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Se empieza por una amistad, pero cuando se va avanzando en el proceso vemos que no es una amistad cualquiera, sino que el otro tiene un amor apasionado hacia ti. Y al final, en las relaciones 35, explica unas palabras que escucha de Jesús. De aquí en adelante, no solo como criador y como rey, y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Teresa experimenta que ella, ya toda me entregué a mí, dice un poema, ya toda me entregué a ti, y de tal suerte ha trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Recoge unas palabras del Cantar de los Cantares y la lleva y la descubre en su propia experiencia con Jesús. Entonces ella se ha dado del todo a Jesús y experimenta que Jesús se le da del todo a ella. Con estas experiencias humanas que ella tiene, ella empieza a ver las cosas de otra manera y empieza a ver las mujeres de la sociedad de su época de otra manera. Las empieza a valorar positivamente y para eso pues hace referencia también al testimonio de Jesús mismo, que dice Teresa: cuando andaba por el mundo Jesús halló entre las mujeres tanto amor y más fe que en los hombres. O sea, ya se empieza a ver una valoración muy distinta de la mujer. Y en Vida 48 leemos este texto, hablando de las mujeres. Hay muchas más que hombres a quien el Señor hace estas mercedes, gracias místicas. Y esto oí al santo Fray Pedro de Alcántara, y también lo he visto yo, que decía: aprovechaban mucho más en este camino que hombres, y daba de ello excelentes razones que no hay para qué las decir aquí, todas en favor de las mujeres. Aquí le hace decir al santo Fray Pedro de Alcántara, el franciscano, amigo suyo, le hace decir unas cosas que ella misma ve y piensa, que es que muchas veces ven las mujeres una experiencia espiritual más profunda que en los hombres. Y no solamente tener experiencia, sino además la necesidad de que las mujeres también puedan enseñar, el derecho que tienen las mujeres a enseñar. Eso es otro aspecto que no estaba en absoluto reconocido ni valorado en aquella época. Y ella misma en todas sus obras va a empezar a enseñar doctrinas de oración como maestra. Las obras que explicamos ayer son todas
escritas por obediencia a los confesores. En ella recoge, por un lado, sus propias experiencias espirituales, pero también en muchas de estas obras recoge su pedagogía de la oración. Todo lo que ella ha ido aprendiendo lo comunica en sus obras para transmitirlo, para que los demás lo puedan aprender. Primero, sus monjas, pero no solamente sus monjas. Teresa escribe para todo el mundo. Y hay una de estas obras, concretamente la que se llama Los conceptos del amor de Dios, que tiene una historia bastante sorprendente. Los conceptos del amor de Dios es un comentario al Cantar de los Cantares que escribió Teresa de Jesús. Pero hay que situarlo en su época. En aquella época, Fray Luis de León fue llevado a prisión por traducir el libro del Cantar de los Cantares al castellano, simplemente por este motivo, porque la Biblia era peligroso que la pudiese leer todo el mundo y que cada uno la interpretase a su parecer. Por ese motivo, Fray Luis de León le llevaron una temporada a la cárcel. Bueno, pues en esa misma época, Teresa de Jesús, ni corta ni perezosa, se atrevió a hacer un comentario al Cantar de los Cantares. Ella, que no había estudiado teología, que no podía leer la palabra de Dios en la lengua original, que era el latín, que estaba en una situación ambiental contraria a estas iniciativas de la mujer, que sabía que a su alrededor había persecuciones y problemas para las personas que hacían este tipo de interpretaciones. Pues Teresa es valiente para hacer un comentario al cantar. Luego resulta que cuando lo vio el confesor, se echó las manos a la cabeza y le obligó a quemarlo. Pero quedó una primera versión incompleta de su comentario, que es lo que tenemos hoy, el libro que se llama Conceptos del amor de Dios. Bueno, pues eso es la primera versión donde empieza a comentar el Cantar de los Cantares. Pero ahí vemos el espíritu de Teresa, la valentía que tiene, el empuje que recibe también de esa relación suya con Jesús, que le ayuda pues, a ser muy audaz y muy valiente. Evidentemente que Teresa sufrió mucho en su época y gracias a las nuevas tecnologías se ha conseguido salvar un testimonio que Teresa quiso ocultar. En la primera redacción del Camino de Perfección, ella escribió un texto y se lo dio después a un amigo suyo para que se lo corrigiese. Y le dije, uy, esto quítalo, esto táchalo, esto quítalo. Y hay una de las cosas que le dijeron que las quitase porque no le iban a gustar nada si caían en manos de la Inquisición, que gracias a Dios y a las nuevas tecnologías, gracias a través de los rayos X, se ha podido ir descubriendo lo que Teresa fue tachando y sobreescribiendo en una de las ediciones del Camino de Perfección, y se ha conservado el texto, se ha podido recoger el texto. Y es un texto interesante. Dice Teresa: no basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto. ¿No nos habéis de oír petición tan justa? Teresa se dirige a Jesús y se queja de que no nos dejen hablar en público. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que vos sois justo juez, y no como los jueces de este mundo, que, como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Teresa de Jesús, gracias a los rayos X hemos conservado este pensamiento íntimo suyo que después, por prudencia, tuvo que intentar ocultar para no tener más problemas de los que ya tuvo. Y son famosas las palabras del nuncio del Papa en España, Felipe Sega. Se ha hecho famoso sobre todo por esta frase que refirió a Teresa de Jesús. La definió a Teresa: es una fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz, que a título de oración inventa malas doctrinas, andando fuera de clausura contra la orden del Concilio de Trento.
enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñasen. Refleja la situación también de su época. Y Teresa, ella todo lo llevaba a la oración, porque claro, si el nuncio de su santidad piensa así, pues hay que encontrar, para poder moverse y actuar y para poder hacer cosas, hay que encontrar un argumento más poderoso. Y entonces Teresa siempre todo lo lleva a la oración, y hay una relación, la relación número 19, que explica: estando pocos días después de esto que digo, pensando si tenían razón los que les parecía mal que yo saliese a fundar, y que estaría yo mejor empleándome siempre en oración, entendí: mientras se vive, no está la ganancia en procurar gozarme más, sino en hacer mi voluntad. Y continúa: parecíame a mí que, pues San Pablo dice del encerramiento de las mujeres, que me han dicho poco y aún antes lo había oído, que esta sería la voluntad de Dios. Díjome: diles que no se sigan por sola una parte de la Escritura, que miren otras, y que si podrán por ventura atarme las manos. Gracias a Dios, Teresa recibió argumentos muy sólidos para poder continuar su labor. En la oración es Jesús mismo que sale en defensa de Teresa y le da 3 grandes argumentos. Primero, lo de la vida contemplativa, sí, pero lo importante no es gozar más al Señor. Lo importante es hacer la voluntad del Señor. Entonces no se trata de quedarse encerrada en la vida contemplativa. Hay que hacer la voluntad del Señor. Primer argumento. Segundo, lo de San Pablo, que cae en las mujeres de la Sagrada. Hay que mirar toda la Biblia, Y eso es un argumento muy interesante y muy fuerte que convenció a los sabios y doctores de su época. Porque claro, San Pablo dice eso, pero también en la Biblia encontramos otras cosas con otros espíritus y que son complementarios. Y después el tercer argumento: Dios hace lo que quiere. Antes hemos visto: si podrán por ventura atarme las manos. Dios hace lo que quiere. Entonces, aunque el Concilio de Trento haya dicho esto y lo ha dicho muy bien, y aunque San Pablo dijo aquello y también lo debió decir bien, pues entonces Dios hace lo que quiere. Y lo importante es siempre ir a buscar lo que Dios quiere. En este contexto vemos la nueva visión que Teresa va descubriendo de la mujer. Y sobre todo lo vamos a concretar ahora en una serie de figuras que ella va a estudiar de manera particular. Dice en la obra Conceptos del amor de Dios 1.8, dice: no hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar las riquezas del Señor. Y ella va analizando diversos personajes bíblicos. Presenta diversos modelos. Está María Magdalena, está la Virgen María, evidentemente, está la Samaritana. Teresa tenía en casa de sus padres un cuadro de la Samaritana que siempre le inspiró mucho, y donde se ve a Jesús en el pozo pidiendo agua a la Samaritana, y con ese diálogo tan famoso, tan conocido que todos ya sabemos. Comentando eso, dice Teresa: ¿qué de veces me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la Samaritana? Y así soy muy aficionada a aquel Evangelio. Y es así cierto que, sin entender como ahora este bien, desde muy niña lo era, y suplicaba muchas veces al Señor me diese aquel agua, y la tenía dibujada a donde estaba siempre, con este letrero cuando el Señor llegó al pozo: Domine, da mi agua. Señor, dame agua. La Samaritana, por tanto, es un personaje significativo para Teresa de Jesús. Ese ir a buscar agua al pozo y es Jesús el que le va a saciar la sed, es como un símbolo, es como una explicación de lo que todo hombre, de todos los deseos y sus necesidades, cuando va a Jesucristo, cuando va a Jesús, se puede saciar plenamente. Él es el único que los puede saciar.
Entonces, la samaritana representa a esta mujer que va hacia Jesús para buscar la sed que tiene de vida y de amor. Y aparte de la samaritana, luego tenemos el personaje de María Magdalena. Lo vamos a ver un poco más detenidamente. María Magdalena, siguiendo la mentalidad de la época, Teresa de Jesús ve en la figura de María Magdalena tres mujeres distintas que hoy los estudios de la Biblia nos dicen que no se pueden juntar, pero que antiguamente se juntaban. Una era María de Magdala, de la cual se dice que Jesús había expulsado 7 demonios. Otra era María, la hermana de Marta y Lázaro, la de Betania, la que acoge a Jesús. Y otra distinta es la pecadora que unge con perfumes a Jesús. Estas tres mujeres, los estudios de la Biblia actuales nos dicen que son distintas, pero antiguamente se unían y se pensaban que eran una única mujer y que era la misma mujer la que va haciendo todas aquellas escenas bíblicas. Bueno, pues eso representa, además, añadiendo que Teresa de Jesús también tiene en su época un libro muy famoso, que hoy, así como hoy, pues, se ven muchas novelas en la tele. En aquella época no había tele, había novelas escritas, pero había también como un tipo de novelas religiosas que era la Flor Santorum, que eran historias de vidas de santos legendarias, y dentro de estas historias, que eran muy conocidas en su época, está la historia de María Magdalena, donde hay pues, todo un recorrido que después de la ascensión de Jesús pues, se fue al desierto y después viajó en un barco y se fue a Francia y estuvo 30 años con grandes penitencias. Y Teresa había conocido esta imagen de María Magdalena que le viene de la leyenda de la Flor Santorum. Y por ejemplo, en el libro de la vida, en diversos momentos se ve que ha conocido este texto, ¿no? Por ejemplo, dice: imite a la Magdalena, que de que esté fuerte, le dice a una religiosa, Dios la llevará al desierto. Como Dios hizo con María Magdalena, cuando una persona que camina en la fidelidad al Señor se va fortaleciendo, Dios la lleva al desierto. Entonces, Teresa ve en María Magdalena un personaje muy importante y va recogiendo todas las escenas de todas esas Marías que hemos dicho antes. Por un lado, María Magdalena es un modelo de conversión por su cambio de vida y su paso del amor pecaminoso al amor de Cristo. Recordemos la escena de la pecadora en casa de Simón. Esa transformación hacia ese cambio tan grande del pecado, hacia querer llevar ese amor a Jesús, pues es un modelo de conversión. Un modelo de contemplación. Si nos fijamos en la escena de Marta y María en Betania, Jesús le dice a María, ella ha elegido la mejor parte. Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas. María ha elegido la mejor parte. Bueno, pues María también sería la que aprende a vivir la vida en contemplación, no tanto actividad, tanto activismo, sino aprender a contemplar. Después también un ejemplo de amor humilde y de servicio. María Magdalena sería aquella figura que le lava los pies a Jesús, una actitud de servicio humilde y generosa. Después resulta que Jesús hace lo mismo con sus discípulos. Y antes lo ha hecho María. Y después también un testigo de la resurrección. María Magdalena recibe el anuncio del resucitado y recibe también la misión de ir a los apóstoles y decirles, ir a Galilea, que allí os encontraréis con él. En toda esta situación vemos cómo María Magdalena es un personaje fundamental. Recoge todas las grandes cosas de la vida cristiana. Es un modelo de la vida cristiana y un modelo para todo cristiano, para Teresa de Jesús. Y podríamos ir recogiendo como elementos, ¿no? A partir de lo que hemos dicho ya. Primero, tiene una determinada determinación para convertirse y seguir a Cristo. Es una mujer decidida, que sabe lo que quiere y que lo hace. Una cosa que le gusta mucho a Teresa es que ve en María Magdalena
la posibilidad de pasar del estado de pecado al estado contemplativo por pura gracia de Dios. No hace falta ser muy santos y muy buenos para encontrarse con el Señor. Solamente hace falta desearlo. Y Él se te presenta cuando Él quiere. Esa experiencia, que es la experiencia de Teresa de Jesús, también la verá reflejada en María Magdalena. Después, la seguridad de contar con la presencia de Jesús que nos ayuda en las dificultades, en las persecuciones, en las incomprensiones. Todas esas cosas, Teresa en su obra las va explicando, atribuyéndolas a María Magdalena. Después también la fecundidad apostólica, o sea, esa vida contemplativa que María de Betania tenía, que María también representa, después da mucho fruto en la Iglesia. Y es sobre todo un prototipo del amor total a Jesús. Esa experiencia de amor es el centro de la vida cristiana para Teresa de Jesús. Y María Magdalena lo representa como nadie. Y unida a Marta, que también es importante la dimensión de la acción, la contemplación y la acción son los dos aspectos complementarios de la vida de la Iglesia. Hay también un escrito que es significativo y que nos ayuda a comprender también qué es lo que Teresa ve y qué es lo que a Teresa le gusta tanto de María Magdalena. Lo vemos en un escrito pequeño de los escritos menores que se llama Vejamen. Teresa, su oración es un diálogo con Jesús y sabemos, ya lo hemos dicho, que ella recibe comunicaciones, Jesús le habla, ¿no? Y en un primer momento, Teresa recibe de parte de Jesús estas palabras: búscate en mí. Pero después Teresa era muy práctica, era muy comunicativa, todo lo que ella recibe en oración no se lo guarda para ella, para contemplarlo místicamente en el anonimato, sino que luego lo comparte, hace cultura, hace relación. Y entonces Teresa reunió a las personas que tenía cercanas a él y les dijo: bueno, Jesús me ha dicho esto, búscate en mí. ¿Qué me quería decir Jesús con esto? Porque me ha dicho eso, pero yo no sé lo que es. Como yo soy ruin, mujer y ignorante, pues a ver. Y les preguntó a los sabios y doctores de su alrededor, les preguntó a Francisco de Salcedo, un sacerdote, a Juan de la Cruz, el santico Juan de la Cruz, les fue preguntando a cada uno a ver qué es lo que... Y hicieron como una especie de concurso, un desafío. Y cada uno de ellos le escribió en un escrito lo que le parecía a cada uno que Jesús le quería decir con esas palabras: búscate en mí. No se conservan los escritos que escribieron estas personas, pero sí se conserva al menos una parte de la respuesta de Teresa de Jesús a este vejamen. O sea, las personas le entregaron unas hojitas y Teresa de Jesús lo comenta. Y hay una cosa que hace un poco de gracia y que lo vamos a comentar, que es la respuesta que le da a Juan de la Cruz. O sea, no sabemos lo que San Juan de la Cruz le dijo, pero sí que sabemos lo que Teresa le responde a Juan de la Cruz, y esto es lo que leemos aquí. Hay un poco de ironía y de sentido del humor que también era muy propio de Teresa. Harto buena doctrina dice en su respuesta para quien quisiere hacer los ejercicios que hacen en la compañía de Jesús, mas no para nuestro propósito. Caro costaría si no pudiésemos buscar a Dios, sino cuando estuviésemos muertos al mundo. No lo estaba la Magdalena, ni la samaritana, ni la cananea cuando le hallaron. También trata mucho de hacerse una misma cosa con Dios en unión, y cuando esto viene a ser, y Dios hace esta merced al alma, no dirá que le busque, pues ya le ha hallado. Dios me libre de gente tan espiritual que todo lo quiere hacer contemplación perfecta, de do diere. Con todo, los agradecemos el habernos también dado a entender lo que no preguntamos. Por eso, es bien hablar siempre de Dios, que de donde no pensamos nos viene el provecho.
Vemos aquí un sutil sentido del humor de Teresa haciendo broma también de lo que le ha dicho San Juan de la Cruz. Y conociendo la obra de San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, que es el tan místico, ¿no? Es nada, 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 y hay que morir al mundo, y después nada y tal. Y Teresa de Jesús le dice: caro costaría si no pudiésemos buscar a Dios, sino cuando estuviésemos muertos al mundo. No hace falta estar muerto al mundo y nada, nada, para encontrarse con Jesús. No se lo encontraron así ni la samaritana, ni la Magdalena, ni la cananea cuando le hallaron. Y ahí tenemos el mensaje. Por eso vemos cuál es el modelo que nos presenta Teresa de Jesús en María Magdalena y también en la cananea. Que cuando uno busca con sinceridad, no hace falta ser tan perfectos, no hace falta ir escalando, no hace falta subir tanto. Te puedes encontrar con Jesús cuando Él quiere. Y aunque estés en pecado y aunque estés en la peor y más complicada situación, te puedes encontrar con Él. Así le han hallado tantas personas, en la palabra de Dios como la Magdalena y en tantos otros lugares. Dios me libre de gente tan espiritual que todo lo quiere hacer contemplación perfecta. Evidentemente, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz se querían mucho. Aquí se lo dice en un tono de humor también muy afectuoso. Recuerdo que una vez un especialista de Teresa de Jesús, José Vicente Rodríguez, me decía: sí, es que Teresa de Jesús a Juan de la Cruz le espabiló. Y yo creo que sí, porque esa es también la relación humana que los santos tienen y que las personas debemos de tener, y que las distintas sensibilidades nos tenemos que ayudar unos a otros en la Iglesia. San Juan de la Cruz era un santo varón, pero necesitaba a alguien que lo espabilase, que lo normalizase. Y gracias a eso, San Juan de la Cruz ha sido también y ha tenido esta gran aportación a la historia de la Iglesia, gracias a que se encontró con la humanidad de Teresa de Jesús, que le hizo bajar con los pies a la tierra, que le hizo descubrir que también entre los pucheros anda Dios, y no solamente en la alta mística de contemplación perfecta, que también, pero sí, allá sí, pero aquí también. Y una cosa tienen que ir unidas con la otra. Y con esto concluimos la visión de Teresa de Jesús y de María Magdalena. En una época como la nuestra, en la cual el Papa Francisco nos dice que hay que descubrir el papel de la mujer en la Iglesia, yo creo que Teresa de Jesús tiene muchas cosas que decir hoy. Yo creo que fue en su época muy incomprendida. Y yo no sé si hoy todavía en el siglo XXI la vamos a acabar de comprender. Porque ella nos invita a una experiencia. No se trata de aprender cosas de memoria, sino entrar en una experiencia y entrar en una relación y entrar en una acogida de la mujer. Y la mujer también tiene una aportación importante. Teresa tiene una aportación importante que hacer con la humanidad de Cristo y con su propia humanidad a la vida de la Iglesia. Hoy yo creo que la mujer nos tiene que ayudar, y también a cada uno de nosotros, a llevarnos hacia Jesús humano y a llevar también la vida concreta, real, práctica, humana, unidos a Jesús en la experiencia interior de oración. Sí, esa es la base de todo, pero después de ser profundamente humanos y a valorar la sensibilidad y, como dice el Papa Francisco, la ternura, la revolución de la ternura, que es una forma también de llevar la buena noticia a los demás. Quizá tenemos la tendencia masculina, en una iglesia masculina, a llevar demasiadas ideas, a llevar muchas doctrinas, y hay que recuperar la humanidad, la relación, la ternura, la fraternidad, el ambiente de familia, el ambiente familiar en la iglesia, para que nos ayude a humanizarnos en nuestra vida real y cotidiana. Yo creo que este es el mensaje que nos transmite Teresa de Jesús y que para eso recoge estos testimonios de mujeres que muchas veces van por delante de los hombres mostrando la experiencia de fe y la experiencia de amor. Y tenemos que ser sensibles a ello y también saberlo reconocer, saberlo descubrir.
Teresa de Jesús finalmente fue declarada doctora de la Iglesia en el año 1970. Han pasado 4 siglos y pico para poder reconocer oficialmente a una mujer que ha enseñado bien, muy bien en la historia de la Iglesia, espiritualidad y oración interior, a partir de su propia experiencia, a partir de su vida de oración mística. El genio femenino que vemos en la mujer, que vemos en Teresa y que el mundo de hoy necesita también para recuperar aspectos tan importantes de la humanidad. Y acabamos con esta frase: el camino de perfección. En una época como la nuestra, donde tenemos tantos problemas a nuestro alrededor, aquí y fuera, en todas partes, no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Gracias. Vale, ahora si quieres ya apagar.